La casona en aquella callejuela discreta, con su elegancia un tanto olvidada, albergaba techos altos, escaleras que crujían con cada paso y pesadas puertas con tiradores de latón. Todo evocaba tiempos de un ritmo más pausado. En su interior, en el piso más amplio de la planta baja, residía Alejandro, un hombre de 30 años recién llegado de otra ciudad, buscando serenidad y un nuevo comienzo tras unos años demasiado turbulentos. Su casero, don Raúl, un hombre mayor, a veces un poco huraño pero de buen corazón, vivía allí mismo. Fue él quien me mostró el sótano, los espacios comunes y un lavadero que llevaba años sin uso. Fue allí, entre el olor a detergente y a polvo húmedo, donde la conocí por primera vez, Isabella. Era la hija de don Raúl. Aún no había cumplido los 30, pero irradiaba esa seguridad madura de una mujer que conoce su lugar en el mundo. Su cabello largo y oscuro solía llevarlo recogido en una coleta descuidada, sus ojos, del color del café con leche y una sonrisa que rara vez se mostraba completa, pero que siempre dejaba una huella imborrable. Había regresado a vivir con su padre tras un divorcio, un tema del que nadie hablaba abiertamente, pero del que toda la vecindad era consciente. Sabía que en otro tiempo, en otra ciudad, su vida había sido muy distinta, más vibrante y compleja. Nuestras primeras conversaciones eran breves, corteses, de vecinos. Sin embargo, en su mirada siempre había algo que me retenía un instante más de lo debido, una mezcla de cansancio y misterio. Aquella tarde, cuando nuestra historia comenzó a tejerse, yo bajaba al lavadero para intentar reparar la lavadora que se negaba a desaguar. Viejas tuberías, un edificio viejo, nada nuevo bajo el sol. Al abrir la pesada puerta, escuché un leve roce y me giré. En el umbral estaba ella, Isabella, vestida con una sudadera gris y vaqueros, sosteniendo una llave en la mano. Mi padre dijo que alguien estaba cacharreando aquí, lanzó entrando sin invitación. No pensé que fueras tú. Su voz era suave pero firme, con ese matiz que combinaba distancia y curiosidad. Yo sonreí brevemente. Solo intento evitar que se inunde medio sótano. Bien hecho, respondió acercándose. Este lugar ya ha visto demasiado. El aroma de los detergentes se mezclaba con el del polvo y la humedad. La luz se filtraba por una pequeña ventana, creando una penumbra donde los contornos se suavizaban. Isabella se apoyó en la pared frente a mí observándome. Miraba cómo me agachaba ante la lavadora, como mis manos, fuertes y serenas, giraban el destornillador. «Eres Manitas, ¿verdad?», preguntó después de un momento con una leve sonrisa. Más bien un desesperado que prefiere arreglarlo uno mismo antes que llamar a un profesional. «Terco, entonces». «Me gustan los hombres tercos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire más tiempo del que debían. Levanté la vista. Por un instante nuestras miradas se cruzaron. No fue una mirada de vecinos cualquiera. Había algo más, algo que hizo que el silencio entre nosotros se volviera denso de repente. Entonces la lavadora emitió un chirrido y se detuvo. «Creo que ya funciona», dije enderezándome. «Magnífico», replicó en voz baja, pero sin moverse de su sitio. «Sabes, eres el único inquilino que aún arregla cosas aquí. Los demás solo se quejan. Quizás me gusta tener el control sobre algo». Sonreí de medio lado. «¿O quizás te da miedo que si sueltas algo, todo se desmorone?». Aquella frase me alcanzó más hondo de lo que ella podía imaginar. Guardé silencio fingiendo concentrarme en guardar las herramientas, pero sentía su mirada sobre mí. «Sabes», comenzó, dando un paso hacia mí. «Hace mucho que nadie está aquí tanto tiempo». «Es que el lavadero no es precisamente acogedor», respondí sin apartar la vista de la caja de herramientas. O quizás su voz se volvió más grave, más suave. «No se trata del lavadero». Me detuve. Lentamente giré la cabeza. Ya estaba muy cerca. Su cabello olía a aire fresco y a jabón. En la penumbra, solo distinguía el contorno de su rostro, un brillo en sus ojos, la comisura de sus labios, elevada en algo que no era una sonrisa. «Isabella», comencé, pero la voz se me ahogó en la garganta. «No digas nada», me interrumpió suavemente. «Solo quédate». Antes de que pudiera responder, giró la llave en la cerradura del lavadero. El metálico tintineo de la cerradura cortó el silencio como una chispa. «¿Por qué hiciste eso?», pregunté, intentando mantener la calma.
Para que no huyeras, respondió con una sonrisa. Dio un paso más cerca. Nuestras respiraciones comenzaron a mezclarse. Sentí como algo en mí se quebraba. Como los pensamientos racionales cedían ante algo más antiguo, más poderoso, más primario. Isabella levantó una mano y la detuvo justo al lado de mi mejilla, sin llegar a tocarme aún. Hace tiempo que nadie me mira como tú, susurró. No temas esto. Sus dedos finalmente rozaron mi piel. Suavemente, con vacilación, pero con creciente audacia. Cerré los ojos, permitiendo que aquel gesto se prolongara. El calor de su mano se extendía por mi cuerpo como una corriente y entonces, en el lavadero, todo se volvió silencio. Solo nuestras respiraciones y el suave murmullo del agua en las tuberías. Isabella se acercó aún más, sentía su calor. El ritmo de su respiración, el aroma de su piel. Era el instante que dividía la cotidianidad de algo irreversible, pero aún no habíamos cruzado ese límite. Aún no, solo estábamos demasiado cerca, demasiado tiempo. El aire del lavadero se espesó. El tiempo pareció detenerse entre nuestras miradas, entre el sonido del agua goteando y el susurro de las respiraciones que se entrelazaban con más fuerza. Isabella seguía con la mano en mi mejilla, sus dedos temblando ligeramente. Vi en sus ojos algo que no esperaba, no provocación, no un juego, sino un deseo genuino y doloroso de cercanía. Respiró hondo y retiró la mano, como si estuviera luchando consigo misma. Por un momento desvió la mirada intentando sonreír, pero en esa sonrisa había más tristeza que coquetería. Lo siento, dijo en voz baja. No sé por qué lo hice. No tienes que disculparte, repliqué con calma, aunque mi voz sonaba áspera, incierta. Quizás ambos deberíamos simplemente respirar. Isabella suspiró y se apoyó en la fría pared. Sus hombros temblaron. La observé por un instante mientras apretaba las manos contra la tela de la sudadera, intentando reunir los pensamientos que se habían esparcido como cristales rotos. A veces siento que todo a mi alrededor terminó hace mucho tiempo, susurró. Que solo vivo por costumbre. Y entonces apareces tú, y de repente algo despierta de nuevo. Aquellas palabras me golpearon directamente sin barreras. Eran demasiado sinceras, demasiado expuestas. Quise responder algo pero no encontré palabras. En lugar de eso, di un paso hacia ella con vacilación. Lentamente me detuve justo delante, lo suficientemente cerca como para sentir cómo el calor de su cuerpo se mezclaba con el mío. Nuestras miradas se volvieron a cruzar, esta vez sin máscaras ni ironía. Isabella, dije en voz baja, y mi voz temblaba. No sé a dónde lleva esto. Quizás no necesitas saberlo, respondió, sin apartar la mirada. Quizás basta con que no huyamos. Al decir eso, giró la llave en la cerradura de nuevo. El metálico sonido resonó una vez más en el silencio, pero esta vez sonaba diferente. Como una decisión. Me reí nerviosamente, más por tensión que por diversión. Eso significa que realmente me retienes aquí. Significa, respondió con calma, dando un paso más cerca, que no quiero que salgas aún. Nuestros cuerpos casi se tocaban. Con cada respiración, sentía en mi piel el calor de su aliento. Lo que hacía un instante parecía un accidente, ahora tenía su propia lógica. Como si el destino simplemente estuviera saldando cuentas pendientes. Isabella levantó una mano y rozó mi cuello. Sus dedos se deslizaron lentamente como si estuvieran probando si podían. Cerré los ojos. Sentí como mi corazón se aceleraba, como mi cuerpo respondía sin permiso de la razón. No deberíamos, susurré. Lo sé, respondió, pero dime que realmente no lo quieres. No pude. El silencio fue mi respuesta. Su rostro estaba ahora muy cerca del mío. Nuestras respiraciones se mezclaban, y en el aire se sentía el pesado aroma del detergente, del jabón y de algo mucho más humano, la tensión. En ese momento tocó mi mano. Simplemente entrelazó sus dedos entre los míos, como si quisiera comprobar si realmente estaba allí, a su lado. Aquel pequeño gesto tenía más fuerza que nada anterior. Pensé que nunca volvería a sentir esto, dijo en voz baja. ¿El qué? Que alguien me mirara como si viera algo más allá de lo que queda. Me moví inquieto intentando decir algo, pero lo único que salió fue un susurro.
Te veo, Isabella. Realmente te veo. A esas palabras, su mirada cambió. Se volvió suave, frágil, pero a la vez llena de coraje. Nuestras bocas estaban ya a centímetros de distancia, cuando la lavadora emitió un chillido repentino, como si el destino nos recordara que aquello no era una película, sino la realidad. Isabella rió suavemente con alivio, con un temblor nervioso. Supongo que la máquina nos salvó, susurró apartándose lentamente, aunque en sus ojos aún ardía el mismo calor. Por un instante, respondí. Nos miramos un momento más en un silencio que era más íntimo que cualquier cosa que hubiéramos podido decir. Cuando finalmente abrió la puerta y salimos al fresco pasillo, ninguno de los dos pudo dar el primer paso en dirección contraria. Isabella se giró hacia mí ya en las escaleras. Alejandro, sí, mañana. ¿Me ayudarías a bajar unas cosas del sótano? Por supuesto. Bien. Sonrió levemente porque no habíamos terminado esa conversación. Su mirada se deslizó sobre mí suave, serena, pero con algo que para nada era sereno. Y yo supe que esa conversación no terminaría como había comenzado. Al día siguiente el mundo parecía más ordinario, como si intentara disimular lo sucedido la noche anterior. La lluvia caía del cielo en una fina neblina, posándose en los cristales y los tejados con un susurro húmedo. Me desperté temprano, aunque dormí intranquilo. Todavía sentía en mi cabeza el calor de su mano en mi cuello. Esa risa silenciosa con la que intentaba desactivar su propia tensión y esa mirada. Larga, peligrosamente larga. Intenté concentrarme en otra cosa, en el trabajo, en correos, en planes. Pero todo tenía un sabor diferente. Difuso, borroso, como si la cotidianidad hubiera perdido nitidez. A primera hora de la tarde escuché un suave golpecito en la puerta. No el timbre. Un golpecito suave como si no quisiera que nadie más en la casa lo oyera. Abrí. Isabella estaba en el umbral, vestida con un suéter gris y vaqueros oscuros. Su cabello recogido como siempre desordenado, y en sus manos, un par de cajas antiguas. Dije que necesitaría ayuda, dijo, apenas levantando las comisuras de sus labios. ¿Todavía quieres? Asentí, me hice a un lado para dejarla pasar. Su aroma, el mismo que sentí ayer en el lavadero, se esparció de inmediato por el espacio, como si recordara a los cuerpos lo que habían vivido. Esperaba que llamaras, añadió en voz baja, dejando las cajas en el pasillo. Pero quizás es bueno que no lo hicieras. Hoy está más tranquilo. Quizás demasiado tranquilo, respondí. Me miró y luego desvió la vista. En silencio bajamos al sótano. Las escaleras crujieron bajo nuestros pasos. La luz de los fluorescentes parpadeaba, creando la ilusión de que volvíamos a entrar en un lugar donde algo había comenzado y esperaba ser completado. Al llegar entre las cajas, Isabella se agachó y empezó a revisar el contenido. Sus movimientos eran cautelosos, casi ensimismados, como si cada objeto fuera un recuerdo. Permanecí en silencio, observándola de lado. Su nuca, ligeramente inclinada, parecía frágil. La línea de sus hombros tensa, pero de alguna manera indefensa. Son cosas de mi madre, dijo después de un momento. Sabes que murió cuando yo era joven. Raúl lo recordaba. Él guardaba todo y yo evitaba este lugar, pero a veces hay que abrir algo, incluso si tienes miedo, ¿verdad? No respondí. Me arrodillé a su lado, toqué la tapa de una de las cajas. Los dedos de nuestras manos se rozaron accidentalmente. Ambos nos detuvimos. Ella no retiró la mano, me miró. Su respiración se aceleró. Alejandro susurró. Tengo miedo. ¿De qué? De que si te vuelvo a tocar, ya no podré parar. Su voz era tan suave, tan temblorosa, que sentía sus palabras más de lo que las oía. Nuestras miradas se volvieron a cruzar. Esta vez no había vacilación en ellas. Solo una decisión que había madurado durante cada segundo, durante cada pensamiento compartido y cada confesión no dicha. Saqué la mano y toqué su mejilla. Sus párpados se cerraron, como si la simple presencia de mi mano actuara sobre ella como un sueño. Luego lentamente abrió los ojos y se acercó. Nuestros labios se encontraron tímidamente, con una cautela que temblaba en el borde de la audacia y la necesidad.
El beso fue suave, tierno, pero debajo se escondía algo profundo. Una tensión creciente, como si bajo una fina capa de control esperara un océano. Sus manos se aferraron a mis brazos. Se acurrucó contra mí, buscando más. No solo el cuerpo, sino la certeza de que lo que estaba sucediendo no era un sueño. La besé con cuidado, pero mis dedos ya se deslizaban por su espalda, como si conocieran el camino, como si la reconocieran por primera vez y desde siempre. Lentamente, muy lentamente, Isabella se deslizó de rodillas entre las cajas. Me arrodillé con ella. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez más profundo. Respirábamos más pesado, más rápido. Nuestros cuerpos se tensaban uno contra el otro, buscando un contacto del que no habría vuelta atrás. Alejandro susurró, interrumpiendo el beso. Dime que esto no es solo algo temporal. No lo es, respondí sin pensarlo. Entonces se aferró a mí aún más fuerte y nuestros cuerpos comenzaron a decir lo que las palabras ya no podían soportar. Nuestro tacto era lento, tierno, como si cada deslizamiento de mano tuviera un significado. La piel reaccionaba a la piel con escalofríos, con temblores, con suspiros suaves. No había prisa. Había un ritmo perceptible solo para ellos. Cuando nos separamos, seguimos sentados un buen rato entre los recuerdos guardados en las cajas. Permanecimos en silencio, pero entre nosotros ya no había vacío. Isabella apoyó la cabeza en mi hombro. Quizás el lavadero no fue tan casual después de todo, dijo en voz baja. Quizás ahí era donde había que empezar, para saber que valía la pena seguir adelante. Besé su sien y ya lo supe. No fue una casualidad. Fue el comienzo de algo que no se podía detener. Los días posteriores a aquella tarde se extendieron como un aire quieto y denso después de la tormenta. Supuestamente todo seguía igual. Los mismos pasos en la escalera, los mismos ruidos de las paredes delgadas, el mismo ritmo del día. Y sin embargo, en cada mirada, en cada saludo, se escondía algo diferente. Algo que ya había atravesado la piel una vez y había dejado su huella. Isabella me evitó durante 2 días. No porque quisiera, sino porque debía. Cada encuentro podía convertirse en algo que ya no podría ocultar. Y ella conocía ese mundo. El mundo donde la gente mira, murmura, juzga. Sabía también que Alejandro vivía apenas 2 pisos más arriba y que bastaba un encuentro casual en las escaleras, una mirada prolongada, para que todo saliera a la luz. Pero el destino no le gusta esperar. La tercera noche, cuando el viento golpeaba los cristales y la lluvia se derramaba por los alféizares, escuché un sonido familiar. Un suave golpecito, igual que aquella vez. Abrí sin decir palabra. Isabella estaba en el umbral con un abrigo con gotas de lluvia en el cabello, con ojos que no necesitaban explicaciones. Ya no podía fingir que nada había pasado, dijo sin aliento. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado, permitiéndole pasar. El apartamento olía a té y a aire fresco. Se quitó el abrigo, se paró en medio de la habitación, como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo. Había algo salvaje en ella, tenso, como si todo el control que había construido durante años se estuviera desmoronando. Me acerqué. No tienes que decir nada, dije en voz baja. Basta con que estés. Se giró hacia mí. Nuestras miradas se volvieron a encontrar, pesadas por el recuerdo del tacto, llenas de un silencio que decía más que 1000 palabras. Isabella dio un paso más cerca, luego otro. Se detuvo tan cerca que sentí el aroma de su piel. Cálido, femenino, familiar. Pensé que después del divorcio, ya nunca sería capaz, comenzó, pero no terminó. Su voz tembló. Toqué su mano. Suavemente. Con cuidado. Puedes, respondí. Nuestras manos se entrelazaron, y luego todo fluyó tan natural como si nuestros cuerpos hubieran conocido ese camino desde hace mucho tiempo. Isabella levantó la vista, y en sus ojos había algo peligroso. Una mezcla de coraje y necesidad que podía quemarlo todo. Cuando toqué su mejilla, cerró los ojos y simplemente se acurrucó contra mí. Nuestros labios se encontraron por segunda vez, esta vez sin vacilación. El beso fue diferente al del sótano. Más profundo, más seguro, lleno de ternura y de insatisfacción al mismo tiempo. Mis manos encontraron su cintura.
Sus dedos se deslizaron en mi cabello. Nuestros cuerpos se pegaron uno al otro en un ritmo que llevaba promesas de todo lo que estaba por venir. Entramos en el salón en silencio. La lluvia golpeaba los cristales, la luz de la lámpara se atenuaba, y en la penumbra nuestros movimientos se volvieron más lentos, más íntimos. Isabella se quitó el suéter y su piel, acariciada por el calor, parecía brillar. La miré como si la viera por primera vez. No a través del prisma de lo que estaba permitido, sino de lo que era real. Alejandro susurró con una voz que temblaba como si estuviera en el borde entre la razón y el deseo. No sé cómo terminará esto, pero ya no quiero contenerme. No tienes por qué. Eso fue suficiente. Nuestros besos volvieron a cobrarse fuerza. Cada toque era como una ola que rompía en las orillas de la razón. Sus dedos se deslizaban por mi nuca, por la línea de mi mandíbula, por mis hombros, como si quisieran memorizar cada fragmento de mi cuerpo. La besé con un hambre que crecía con cada segundo, pero al mismo tiempo con una delicadeza, como si cada instante fuera frágil. Cuando finalmente nuestros cuerpos se unieron en lo que era inevitable, el mundo exterior a esa habitación dejó de existir. Ya no había sonidos de lluvia, no había tiempo ni pensamientos. Éramos solo nosotros, encendidos, perdidos, encontrados. Más tarde, mientras yacíamos uno al lado del otro, el aire se llenó del aroma a calor y a paz. Isabella estaba acurrucada en mi brazo con los ojos cerrados, respirando profundamente, como si por primera vez en mucho tiempo no tuviera que fingir nada. ¿Crees que es un error?, preguntó después de un momento. No lo sé, pero si lo es uno del que nunca me arrepentiré. Sonrió ligeramente sin abrir los ojos. Bien, porque yo tampoco quiero arrepentirme de nada más. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo, escuchando cómo el viento amainaba y la noche se calmaba. Y aunque cada uno de nosotros sabía que el mañana traería preguntas, en ese momento ya no se necesitaban respuestas, solo el calor de nuestras respiraciones y la conciencia de que acabábamos de cruzar un límite que nunca podría retrocederse. La mañana fue silenciosa, casi irreal. La luz se filtraba por las cortinas, suave y tranquila, como si quisiera darnos un momento más antes de que todo volviera a moverse. Isabella yacía a mi lado con el rostro hundido en mi brazo, y su mano descansaba ligeramente sobre mi pecho como si temiera que si la soltaba, algo se desmoronaría. Miraba al techo sin decir nada. No porque no tuviera palabras, sino porque cada pensamiento parecía demasiado frágil, demasiado delicado ante lo que acababa de suceder. Mi cuerpo recordaba cada toque, cada beso, cada temblor de su piel bajo mis manos. Pero no era solo pasión, era algo más. Algo que había despertado durante mucho tiempo en el silencio de las conversaciones y las miradas que se prolongaron demasiado para ser casuales. Isabella se movió lentamente, levantando la cabeza. Su cabello cayó sobre mi hombro y su mirada, aún somnolienta pero clara, encontró mis ojos. ¿Sabes que ahora todo ha cambiado?, preguntó en voz baja. Lo sé. Respondí. No sé si estamos listos, pero ya no quiero retroceder. Se sentó en la cama, acomodándose mi camiseta, que se deslizaba de un hombro. Me levanté lentamente apoyándome en un codo. La observé moverse en la penumbra de la habitación. Con seguridad, pero con esa suavidad que decía más que las palabras. Estaba hermosa en esa cotidianidad matutina, en esa naturalidad que solo puede tener una mujer que ha dejado de fingir. No pensé que esto sucedería, dije en voz baja. No aquí, no en el lavadero. Sonrió de medio lado. El lavadero es solo el principio. Siempre es así. Primero algo cerrado, estrecho, y luego la persona respira por primera vez. Guardamos silencio un momento. El silencio era denso pero no pesado. Como si nuestros cuerpos entendieran más que las palabras. Me levanté, me acerqué a ella y me paré detrás. La abracé suavemente por los hombros, apoyando la barbilla en su hombro. Su mano se dirigió a mis dedos y se apretó en ellos. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora. Simplemente estamos juntos. Giró la cabeza buscando mi rostro. Nuestros labios se tocaron en un beso lento y tierno que no tenía prisa. Como si ambos supieran que ahora todo tenía un tiempo diferente. Los días siguientes fueron diferentes. Isabella venía a última hora de la tarde,
a veces con un libro, a veces solo con una sonrisa silenciosa y un silencio que decía más que las preguntas. Nuestro tacto se volvió más natural, nuestra presencia más obvia. Me sorprendía esperando sus pasos en las escaleras, el sonido de su llamada, como entraba sin decir palabra y dejaba tras de sí un calor. Una noche nos sentamos juntos junto a la ventana con té en las manos, mirando las luces de la ciudad que se apagaban. La lluvia golpeaba el alféizar, como aquella noche en que nos besamos por primera vez. «¿Sabes?», comenzó Isabella, acariciando el borde de la taza. «Durante mucho tiempo pensé que no merecía nada más, que ya todo lo bueno había pasado, pero entonces llegaste tú y no hiciste nada especial. Simplemente estuviste ahí». No respondí de inmediato. Dejé la taza y tomé su mano. La abracé suavemente mirándola directamente a los ojos. Porque no siempre son los grandes gestos los que cambian las cosas. A veces basta con estar. Estar de verdad. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero no desvió la mirada. Sonrió de verdad, sin ambigüedades. Quizás entonces valió la pena atraparte en ese lavadero. Quizás ahí fue donde encontré algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. La besé lentamente y esta vez no fue un comienzo, ni una huida. Fue la confirmación de que existían, de que ya no tenían que demostrar nada. Y aunque la vida no daba garantías, y el mañana podía traer cualquier cosa, una cosa era segura, ya no estaban solos y nunca más volverían a estarlo.